Buenos días a todos. Les agradecemos por asistir a nuestro evento. Esperamos sea de provecho para sus empresas. Hoy nos acompaña Germán Benítez, gerente del área laboral, seguridad social y migratorio. Germán es abogado especialista en derecho laboral y relaciones industriales, con más de 16 años de experiencia asesorando empresas en la materia y como representante de estas ante procesos de la UGPP. También nos acompaña Lina Millán, consultora senior del área laboral, seguridad social y migratorio. Lina es abogada especialista en derecho laboral y seguridad social. Cuenta con experiencia en compensación y beneficios, procesos de contratación, retiro de personal y due diligence. Al finalizar el conversatorio tendremos un espacio para inquietudes. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat o en los comentarios. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde constantemente estamos publicando información de nuestros próximos eventos. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro evento. Adelante, Lina y Germán. Gracias, Valeria. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de la reforma laboral, en el que hemos intentado, junto con todo el equipo de profesionales de nuestra área, hacer una compilación de los principales aspectos que el proyecto de reforma presentado por el Gobierno Nacional el pasado jueves introdujo o trata de introducir en la legislación laboral completa. La agenda que les propongo tratar es la siguiente. Primero comenzaremos discutiendo junto con Lina a quiénes le aplicaría esta reforma, cuáles son el marco objetivo, el alcance de este proyecto de reforma, los potenciales cambios a los contratos de trabajo, los potenciales cambios a la forma en que la terminación del contrato de trabajo en general se daría, comentarios generales sobre aquellas normas a la tercerización laboral, algunas otras sobre la jornada laboral, para pasar luego a conversar un poco sobre algunas categorías o tipologías especiales de contrato que son introducidas por este proyecto de reforma, varias disposiciones sueltas que no son ni tan sueltas, sino que son más algunas normas que tratan de introducirse para regular algunos aspectos sustanciales de particulares temas de la vida nacional. Posteriormente, miraremos algo sobre la equidad y reducción de brechas. Y por último, algunos cambios en el derecho laboral colectivo. Antes de abordar cada una de estas temáticas que nos ocupan, yo quiero hacer algún par de reflexiones sobre nuestras primeras impresiones relativas al proyecto de reforma. Básicamente yo tengo dos que quisiera compartir con ustedes y Lina, por favor, siéntete libre también de dar tus primeras apreciaciones. La primera es que este es un proyecto de ley que básicamente está buscando generar un vuelco total a la normatividad laboral, a la forma en que concebíamos los contratos de trabajo y al desarrollo de las relaciones de empleabilidad. A mí no me cabe la menor duda que el gobierno nacional tiene buena intención, pero también no tengo duda que no estudió en detalle el verdadero impacto que esta reforma puede tener en el empresariado. Es claro que Colombia necesita un estatuto del trabajo, pero más que necesitarlo, necesita una modernización de las normas sobre el derecho laboral, que tenemos realmente unas normas que están completamente desactualizadas. Y en esto le alabo al gobierno que en efecto intentó o intenta generar una actualización. Pero ciertamente tengo que criticar que la forma en que lo está intentando hacer y las normas que quiere introducir por medio de esta reforma, a mi juicio, y creo, Lina, tú me acompañarás en esto, no son la forma de actualizar las normas, ni tampoco traer a la modernidad las relaciones de empleabilidad. Ya verán ustedes en el desarrollo de este conversatorio cómo sentimos y cómo realmente uno puede ver que esto lo que está buscando es regresar a unas épocas en las que era tremendamente complicado tener relaciones de empleabilidad. Y aquí voy con mi segundo comentario. El propósito de la norma, en teoría, es generar una formalización, hacer que todo este grupo de trabajadores y de personas que generan actividades económicas informales pasen a la formalidad. Pero también hay que reconocer que la forma en que esta reforma lo está intentando hacer, lo único que está generando es una
muy clara protección a un grupo de personas que de golpe van a quedar con una ultra protección, mientras que todo el sector informal va a ser muy difícil que ellos puedan pasar realmente a la formalidad, más cuando el empresariado se va a enfrentar, si estas normas pasan en el Congreso, a unas dificultades, por ejemplo, para la terminación de los contratos de trabajo o para las modalidades que va a tener que introducir en el desarrollo de los contratos mismos. Ahora bien, sí tengo que reconocer que en la parte colectiva, esta reforma trae unos cambios que se venían recogiendo de la práctica con las organizaciones sindicales, por lo que ya a título personal puedo decir que esta es una reforma que a mí me resulta más hecha por el, el sector sindical que por una concertación entre el empresariado, el gobierno y el sector sindical. Se nota a leguas que estas normas, especialmente las que vamos a ver en el derecho laboral colectivo, están diseñadas precisamente por un grupo de sindicalistas que hicieron el trabajo de intentar poner unas reglas bastante favorables para ellos, no sé si tan favorables para el sector empresarial. Ahora bien, ciertamente, esto es una reforma, un proyecto, perdón, que fue presentado en el Congreso hasta la semana pasada. Luego yo tengo la esperanza y la confianza de que en el Senado, en el Congreso, se hagan los debates serios y la discusión clara para que algunas normas que pueden resultar interesantes pasen, pero que definitivamente se pueda discutir, porque si esto pasa tal y como está presentado este texto, serias dudas veo de que Colombia permanezca en unas circunstancias de competitividad, especialmente en materia de empleo. Sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces ya con el desarrollo de este conversatorio, en el que por supuesto invito a Lina que se presente y que les comparta a ustedes sus primeras impresiones sobre esta reforma. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Mi nombre es Lina Millán, como previamente había mencionado Valeria, abogada senior del área laboral, seguridad social y migratorio de PwC Colombia. Y en efecto, Germán, comparto contigo las apreciaciones preliminares que acabas de mencionar. Pienso que si bien era necesario o es necesario una reforma a un código que fue expedido en 1950 y que ya no está tan ajustado a nuestra realidad social, porque nuevas formas de empleo, nuevas formas de contratación han aparecido, se precipitaron mucho en querer sacar una reforma sin realmente poder tener en cuenta todos los aspectos. Pienso que quedan muchas dudas, quedan muchos interrogantes, como vamos a ver en la medida que avanza la presentación. Aspectos todavía por regular, por tratar. Entonces, vamos a ver, esto es un proyecto de reforma, vamos a ver cuál va a ser el resultado final. La decisión ahora mismo está en manos del Congreso. Perfecto. Sí, así es, comparto. Bueno, Lina, por favor, cuéntanos a quiénes les aplicaría esta reforma. Bueno, con esta reforma lo que hace o lo que pretende el Ministerio del Trabajo es ampliar el espectro de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo en un primer lugar. Actualmente el código aplica a trabajadores particulares y en la parte colectiva aplica a los trabajadores oficiales. Con esta reforma, la parte individual del Código Sustantivo del Trabajo en materia de contratación y en materia de terminaciones aplicaría también a los trabajadores oficiales. Digamos que es una extensión, es algo que ahora mismo no se contempla. Y en la parte de derecho colectivo, salvo la parte de negociación colectiva, las disposiciones se extenderían a todo el sector público, no solo a trabajadores oficiales, como ocurre hoy día, sino al sector público en general. Entonces, sería una ampliación, en primer lugar, del campo de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, tal cual, así es. Y digamos que en ese punto es importante resaltar que el propósito de esta reforma también es intentar que la, comillas, informalidad del sector público exista. Pero yo sí quiero ver cómo van a ser las entidades públicas, por ejemplo, para suplir esas funciones
estos trabajos ocasionales o estos incrementos que muy recurrente tienen y que muchas veces se suplen con personas con contratos por prestación de servicios u otras modalidades, los cuales muchas veces no pueden hacerse con la planta misma. Entonces, les va a aplicar a este personal el código sustantivo, cosa que pues implicará unas interesantes reflexiones en su momento, esperando a ver cómo va a quedar esto. Bueno, Lina, yo sé que hay también unas propuestas frente a los contratos de trabajo y particularmente sobre la dinámica del contrato a término fijo. ¿Por qué no nos cuentas qué has visto tú al respecto? Bueno, realmente en el ámbito de la contratación, sí hay varias modificaciones. Digamos que la primera propuesta que tiene el Ministerio del Trabajo es lograr que todas las contrataciones se realicen inicialmente por medio del contrato a término indefinido. Es decir, el contrato a término indefinido sería la regla general de la contratación. Y el contrato a término fijo, el contrato por obra o labor, pasarían a ser unas opciones residuales o excepcionales, por decirlo así. Me causa curiosidad en el contrato a término indefinido, que es el primero del que vamos a conversar, es que se revive la regla del preaviso que fue instaurada en la Ley 50 de 1990 y que luego fue eliminada desde el año más o menos 2002, que se reavive este preaviso por parte del trabajador, el preaviso de 30 días calendario para terminar el contrato de trabajo, digamos que con la finalidad o justificación de que el empleador pueda conseguirle su reemplazo, pero no se contempla ningún tipo de sanción ni ningún tipo de consecuencia si este preaviso no se realiza, a diferencia de lo que pasaba en la Ley 50 del 90 cuando este preaviso es creado, se establecía una indemnización a favor del empleador si el empleado, el trabajador incumplía el preaviso, pero esta reforma no dice nada. Queda la duda si el preaviso no se da, ¿qué pasa? Esta renuncia es ineficaz, el trabajador debe seguir vinculado hasta que se consigue el reemplazo o quedará a decisión del empleador aceptar la renuncia aunque el preaviso no se dé. Eh, Queda aquí este espacio, queda este vacío, o simplemente no pasa nada, simplemente si no es una sugerencia y si no se cumple, igual no pasa nada. Entonces queda este cuestionamiento aquí de cuál sería la consecuencia jurídica a aplicar si el preaviso no se cumple. O sea, Pienso que estamos es uno de volviendo los a más o menos primeros. la norma que teníamos anteriormente y era que existía un preaviso, pero quedamos en la indeterminación de si finalmente qué pasa con el preaviso. No obstante, así Exacto, existía la norma antes del 2002. exacto. Entonces reviven una norma antigua, pero a medias, porque traen el preaviso, la regla del preaviso, la obligación, pero sin consecuencia. Entonces quedamos como, bueno, ¿y entonces qué pasa si no se cumple? ¿Será un saludo a la bandera? Tendríamos que ver qué pasa finalmente con la regulación de este aspecto. Yo sí creo honestamente que va a pasar algo y es que si en el Congreso esta norma es sujeta a discusión seria, va a tener que pasar una de dos cosas. O se acaba el preaviso, que sería, en mi opinión, lo ideal, o se da una consecuencia, como por ejemplo la que existe en el contrato a término fijo, y es que el contrato continúa. Aunque no sería del todo técnico pensar que un contrato a término fijo pase esto, ya uno podría pensar que lo que ocurriría es la ineficacia de de la terminación, como quiera que no se diera el preaviso, pero pues vamos a ver esto en qué sigue. Bueno, Lina, y en materia del contrato a término fijo, ¿realmente qué cambio hay? Bueno, el contrato a término fijo cambia, pienso que es la modalidad contractual que más cambia. En primer lugar, se establece la prohibición de poder contratar personal bajo esta modalidad para actividades permanentes de la empresa. Hoy día es muy común ver trabajadores que tienen 10, 12, 15 años trabajando a favor de una empresa, de un empleador, a través de un contrato a término fijo. Y contrario al pensamiento popular o común que una vez se escucha, no, que si yo tengo más de tantos años trabajando a término fijo, estoy como ya con contrato indefinido. No, contrato a término fijo, 20 años con contrato a término fijo, es contrato a término fijo. Ahora, con esta nueva regulación, lo que se busca es precisamente prohibir este tipo de prácticas. Se limita el uso del contrato a término fijo hasta máximo por 2 años. Es decir, con todas sus prórrogas, el contrato a término fijo puede ser máximo por 2 años.
Si se llegan a pasar las partes de este término, el contrato se va a entender a término indefinido. Entonces, claramente sí se está poniendo una limitante muy importante al uso de contratos a término fijo e implicaría el fin de estas contrataciones, como acabo de mencionar, personas 10, 15 años vinculadas a contrato a término fijo, esto se acabaría. O se desincentiva completamente la contratación y más especialmente consideremos que el contrato a término fijo hoy es una modalidad que si bien cumple un propósito de una temporalidad, haciendo un cálculo de cuánto saldré, por ejemplo, sale, por ejemplo, la indemnización en el contrato a término fijo versus el indefinido, resulta hoy muy atractivo el fijo, pero el indefinido precisamente porque en cuanto al valor, pues el fijo puede llegar a tener un costo superior en cuanto a la indemnización. Creo que por ahí también estuvo esto y es acabar con el fijo de alguna forma para que todo el empresariado se vuelque al indefinido como forma estándar, especialmente para evitar el incremento en costos. Entonces creo que aquí hay un asunto muy importante y que obligará a las empresas a replantearse cómo va a quedar esto, el contrato a término fijo, especialmente para aquellas relaciones que viene continuando o que viene generando desde hace muchos años. Bueno, Lina, ¿y cómo ves tú el contrato por hora labor? ¿Qué nos trae la reforma en cuanto a esta modalidad tan especial? Bueno, nos faltaron algunos puntos del contrato a término fijo, Germán. No sé si los Dale, terminamos rápidamente. por favor. Listo. En segundo lugar, se establece la obligación de que las partes por escrito establezcan cuál es la función temporal o la actividad temporal que va a cubrir el trabajador. Digamos que una especie se asemeja, digamos, al de obra o labor en este sentido, de que toca dejar claro cuál va a ser la actividad que va a cubrir, la necesidad temporal que va a cubrir el trabajador. Y tiene que haber una relación entre esa necesidad temporal y la duración del contrato de trabajo a término fijo. Es decir, que si una necesidad temporal, por ejemplo, podría desarrollarse en 3 meses, el contrato a término fijo no podría pactarse a 2 años. O sea, debe haber una correlación entre lo que se va a cubrir versus el término. Y finalmente, otro de los puntos muy importantes es que se elimina el actual límite de prórrogas que existen en los contratos a término fijo inferiores a un año. Actualmente los contratos a término fijo inferiores a un año se pueden prorrogar máximo hasta por 3 veces por un término inferior a ese tiempo. A partir de la cuarta prórroga, el contrato debe ser mínimo a un año. Con esta reforma, esto se eliminaría. El contrato a término fijo inferior a un año se puede renovar de manera indefinida, pero sin exceder los 2 años. O sea, para todo tipo de términos, el límite van a ser 2 años. De ahí en adelante, si se pasan las partes, contrato a término indefinido. Ok. Bueno, y en el contrato por hora labor, ¿cómo lo ves? Realmente no hay muchos cambios. Digamos que el cambio principal podría ser que se establece la obligación legal de pactarlo por escrito. Digamos que si bien ahora mismo el contrato por obra o labor debería ser escrito precisamente por fines probatorios para que las partes puedan demostrar que efectivamente había una obra fija, clara, determinada, previamente establecida. Legalmente esta obligación no existe. Entonces, ahora sí, legalmente, por mandato legal, debe ser escrito y de no estar por escrito se entenderá término indefinido. Es como el principal cambio. Ahora, sí tiene un tema y lo vamos a ver más adelante, es que en materia de indemnización, este contrato quedó con una indemnización por defecto mínima de 45 días, cosa que es bastante exótica y que pues también llama a la reflexión de si vale la pena mantener los contratos por hora de labor. Porque imagínense ustedes en un escenario en que una obra, que yo la tengo en un inicio determinada, se me postergue por cualquier circunstancia, cualquiera que ocurra, pues yo como empleador me veo en la obligación de continuar esa relación contractual con el trabajador. Y si por alguna circunstancia tuviera que despedirlo, ya por defecto tengo que pagar 45 días, sin perjuicio, por supuesto, de que la obra tenga un marco temporal que pueda determinarse y que me impacte aún más esta indemnización. Bueno, hay un contrato que queremos nosotros eh, digamos, comentarles acá y es el contrato de aprendizaje.
que ya lo va a comentar Lina, pero yo quiero introducir un poquito en este tema, es que hasta al día de hoy, el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, es un tipo especial de contratación con la que se busca capacitar a personas en etapa de formación. Lo exótico que nos trae este proyecto de ley es que el contrato de aprendizaje lo vuelve laboral y prácticamente impone que la llamada cuota de sostenimiento que hasta el día de hoy existe y que está regida por unas específicas reglas sobre los porcentajes de desempleo, la tasa de desempleo, la cual afecta el valor de la cuota de sostenimiento. Eso se acaba con esta reforma. Eh, Se pone como un tipo de contratación laboral y con una cuota de sostenimiento que por supuesto no podrá ser inferior al salario mínimo en ningún caso. Cosa que ya les va a contar Lina cómo en sus especificidades pues nos pone Classic en el contexto de un contrato a término fijo. Adelante, Lina, cuéntanos tú cómo lo ves. Bueno, Germán, realmente la reforma no da mayores detalles sobre el contrato de aprendizaje, más allá que pasaría a ser un contrato laboral, que se consideraría un contrato a término fijo, pero quedan muchas dudas. Actualmente, la cuota de sostenimiento, el auxilio de sostenimiento, no es un pago salarial. Pero si esta vinculación pasa a ser salario, claramente este apoyo de sostenimiento, perdón, si esto pasa a ser una relación laboral y contrato de aprendizaje, el apoyo de sostenimiento pasaría a ser salario. Claro. ¿Qué pasa entonces con las contribuciones para fiscales? ¿Habrá que hacer aportes al SENA, al ICBF, a la caja de compensación? La ¿Tendrá derecho reforma a no dice prestaciones nada de eso. sociales? ¿Tendrá derecho a ¿Tendrá derecho a prestaciones sociales? No se prestaciones sabe. sociales? No se sabe, queda un vacío muy grande. Dice que va a tener derecho a los aportes a seguridad social, por lo que de antemano entendemos que habrá que hacer aportes a pensión a favor del aprendiz. Pero más allá de estos puntos, la reforma no es clara sobre qué pasaría. Pienso que en el Congreso van a tener que hacer un control detallado sobre este aspecto y determinar realmente a qué va a tener derecho o no el aprendiz. Ahora, si fueran coherentes y este fuera un contrato de trabajo, pues evidentemente tendrían que tener derecho los aprendices a las prestaciones sociales, o sea, a primas, cesantías, intereses a las cesantías. De por sí los aprendices hoy no tienen esto, porque en teoría se entiende que son personas que tienen una formación. Ahora, este contrato, que si bien hoy es escrito y tiene unas formalidades, pues evidentemente tiene un contexto completamente aparte y destinado al aprendizaje. Sí dice la reforma que la persona específicamente deberá hacer aquello para lo cual se establece en el contrato, se encuentra en su etapa de formación. O sea que de alguna forma la ley refuerza, más que refuerza, perdón, obliga a que quien contrate a este tipo de personas, pues solamente lo ponga a hacer aquello que específicamente dice el contrato, porque de lo contrario se entendería que estamos en una relación de empleabilidad full con unas condiciones diferentes e incluso poniendo en riesgo a la persona. A mí me parece que este es uno de los cambios más importantes y que tendrá un impacto significativo en cómo se generan esas relaciones, especialmente entre el SENA y entre las instituciones de educación superior y las empresas. Esto obligará claramente a repensar cómo lo vamos a desarrollar en adelante. ¿No lo crees así? Totalmente de acuerdo. Bueno, en cuanto a un tercer bloque que hemos visto en este proyecto de ley, es el tema de la terminación del contrato de trabajo. Y yo creo que aquí es muy importante también, antes de que tú, Lina, nos ilustres con tus comentarios, dar preliminarmente una reflexión. No es cierto que los contratos, o sea, el primer borrador que tuvo este proyecto de reforma era gravísimo. Prácticamente uno no podía terminar jamás el contrato de trabajo. Si bien el proyecto presentado en el Congreso no quedó en esos términos tan dramáticos, sí les anticipo y lo vamos a ver que incrementa significativamente el valor de las indemnizaciones y nos pone también en una posición en la que se generan todo tipo de fuegos. Entonces, eh, si bien
ya existe por vía de la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, una muy nutrida jurisprudencia en relación con los fueros, especialmente con el fuero de salud y el fuero de maternidad. Ya vamos a ver cómo por vía de ley, y si esta reforma pasa, quedaríamos con unos fueros muy determinados y con unas obligaciones específicas para terminar el contrato de una persona. Anticipo que no se dijo nada sobre las transacciones y conciliaciones para la terminación por mutuo acuerdo, cosa que yo veo con muy buenos ojos. Pero no se les haga nada raro que en las discusiones y en los debates en el Congreso existan modificaciones al respecto, porque si esto sería coherente y la política de gobierno es la formalización y el refuerzo de personas con debilidad manifiesta, pues tendrían que tomar algunas cartas como ya lo hizo la jurisprudencia limitando, por ejemplo, los mutuos acuerdos con personas en estado de embarazo. Lina, ¿cómo ves el tema de la terminación? Bueno, Germán, esta reforma introduce cambios tanto en la terminación con justa causa como en la terminación sin justa causa, siendo claramente mucho más estructurales los cambios en la terminación sin justa causa. Empecemos por el primer bloque. En la terminación con justa causa tenemos dos cambios. El primero es que se introduce un nuevo requisito a la terminación de los contratos de trabajo con justa causa por parte del empleador cuando alega la causal sexta. ¿Cuál es la causal sexta? La famosa causal que dice por cualquier violación grave a las prohibiciones o obligaciones contenidas en este código, reglamento, convención o pacto colectivo. Se está agregando un nuevo criterio y es que al momento de determinar la gravedad de esa falta o de esa violación, el empleador va a tener que hacer uso de criterios de razonabilidad y proporcionalidad para determinar si realmente el despido procede o no ante esa violación. No se dice más allá en qué consisten estos criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pero entendería yo que es hacer precisamente casi que un juicio de valor respecto a la comisión de esta falta, si realmente hubo un daño, qué tan grave es el perjuicio, si amerita o no la terminación del contrato por la comisión de esa falta. Pienso que van a tener que detallar un poco más en qué va a consistir el uso de esa razonabilidad y esa proporcionalidad, porque son temas muy subjetivos. Es algo muy subjetivo, muy del fuero interno de cada persona, que es algo razonable y que no. En cambio, Entonces, ¿sabes pienso qué que creo? aquí, Perdón, te interrumpo. En cambio, ¿sabes qué creo? sí, Yo creo que van a tener que vamos a tener que usar el test de proporcionalidad que la Corte Constitucional hace unos ya buenos años en su jurisprudencia sugiere cuando vayamos a hacer esto. Y eso, en cierta medida, nos va a llevar a que el empleador va a tener que, cuando use la causal sexta, armarse de todo un equipo jurídico para empezar punto a punto a determinar si existe proporcionalidad entre la medida que pretendería tomar y el valor la falta cometida por el empleado. Entonces, ya no será solamente un tema de incumplió una regla específica del reglamento, no, es la incumplió y bueno, miremos el impacto de la falta, ¿sí? Porque el test de proporcionalidad te lo pone en esos términos. Y es, usted no puede sencillamente decir que hay una condición objetiva, sino que por qué ocurrió es relevante cuando nos piden que entremos en ese campo. ¿Tú cómo lo ves? ¿No crees que de pronto sería así o sencillamente quedaría en el fuero interno? sí, yo pienso que hasta estaríamos entrando al test de proporcionalidad en la esfera penal de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, hacer casi que ese esquema, No, exacto. metiéndonos ya hasta en un, al momento de determinar la comisión de un delito, de si hay o no lugar a la imposición de la falta. Dios quiera que no Pero quedemos así, porque si estamos ya en un juicio de valor tipo penal, lo veo muy complejo, pero no, podría ser, podría pasar. Bueno, me bueno, y gustaría lo contar. otro Sí, ok, es, sigue. bueno, y lo otro es que se establece la obligación de realizar una diligencia de descargos previa terminación del contrato de trabajo con justa causa.
Entonces, ya necesariamente y por mandato legal, si bien digamos que jurisprudencialmente la Corte Suprema ya ha hablado de la importancia de garantizar el derecho de defensa del trabajador y escuchar su versión antes de terminar el contrato, vía legal quedaría instaurada esta obligación de hacer una diligencia de descargos antes de poder terminar el contrato de trabajo. De hecho, el proyecto de reforma nos establece el procedimiento y aquí quiero ayudar aquí precisando algo, Lina, y es que la Corte Constitucional desde el año 2014 ya tiene unos criterios muy especiales en frente a cómo debe llevarse a cabo la terminación del contrato de un trabajador. Dice la Corte que cuando la justa causa vaya a elevarse, necesariamente tiene que haber un proceso disciplinario, independientemente que el proceso disciplinario esté concebido únicamente para las sanciones. Mejor dicho, aquí quiero también aclarar una cosa. La terminación del contrato de trabajo no es una sanción disciplinaria. La terminación del Correcto. contrato de trabajo es la muerte del contrato de trabajo, valga la redundancia. Quiere decir que en principio uno podría pensar, yo como para qué voy a hacer un proceso disciplinario si voy a terminar el contrato. La Corte Constitucional en la sentencia del 2014 lo que dijo es que no importaba que tuviera que la consecuencia fuera la terminación. Igual el empleador tenía que eh, salvaguardar el derecho de defensa del trabajador, oírlo, para lo cual era necesario llevar a cabo el proceso disciplinario. Y si bien esto quedaba en el rango puramente jurisprudencial, este proyecto de reforma ya no lo deja en el lado del juez de jurisprudencia, lo pone en la vía de la norma y no solamente lo pone en esos términos, sino que punto a punto va diciendo qué hay que hacer, cómo hacerlo, en qué circunstancias deben presentarse. Por ejemplo, establece la segunda instancia. Dice el proyecto de reforma, como último puntico, que deberá existir la segunda instancia. Entonces, uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Entonces, cuando yo voy a terminar un contrato de trabajo con justa causa, siempre debo dar una segunda instancia a la decisión de terminar el contrato. Recuerden ustedes que cuando uno termina un contrato con justa causa, no obstante yo haga el proceso disciplinario, al final la decisión es la carta de despido, en la que pues muy sustentadamente le digo a la gente, mire, a la persona, mire, debido a todo lo ocurrido y a todas las circunstancias que se establecieron en el proceso, pues la decisión de la empresa es despedirlo y hasta luego. Muy sustentado, pero adiós, te vas. Bajo esta reforma, prácticamente hay que abrir el espacio a que esta persona pueda apelar o recurrir ese tipo de decisión ante un superior. Yo pregunto, ¿realmente si hay una utilidad práctica en esa segunda instancia, considerando que la empresa misma tendría que ser la segunda instancia? Yo lo veo incluso desde un punto de vista práctico, no es útil, a menos, por ejemplo, que en la norma quedara que la segunda instancia sería por un tercero, cosa que Dios permita no pase, porque ustedes se pueden llegar a imaginar donde una segunda instancia fuera ante un tercero, por ejemplo, ante el Ministerio del Trabajo. No sabríamos realmente cómo se desenrollarían los acontecimientos ahí, pero de alguna forma sí nos pone un procedimiento que obligará también a replantear en los actuales procesos disciplinarios que todas las empresas deben tener en su reglamento. Bueno, Irina, y el contrato sin justa causa, cuéntanos cómo se proyecta el posible cambio. Bueno, realmente el cambio más significativo en los contratos por terminaciones, en las terminaciones sin justa causa, perdón, es el aumento de los montos en la indemnización. Realmente estamos volviendo a unas cifras de indemnización incluso muy superiores a las que contemplaba la ley 50 del 90. Entonces, realmente hay un aumento, un cambio significativo en este punto. En cuanto a los contratos a término fijo o por obra o labor, la indemnización siempre va a equivaler o va a ser igual al tiempo que faltare para que se cumpla el término del contrato, en el caso del contrato a término fijo, es decir, que si faltan 6 meses de salario. En los contratos por obra o labor, lo que faltare para que se cumpla la obra, la finalización de la obra. Pero ahora lo que nos dice esta reforma es que en ningún caso la indemnización puede ser inferior a 45 días de salario. A hoy, a 23 de marzo del 2023,
la indemnización mínima en este tipo de contratos es de 15 días de salario. Es decir, que con esta reforma se estaría aumentando esta indemnización mínima a Mes, 30 días de salario, un mes más. un mes más de salario, como mínimo, como mínimo. De ahí a lo que falte. Y en el caso de la indemnización por terminación de los contratos de trabajo a término indefinido, también hay un cambio importante. Y es que si recordamos los que estamos aquí presentes, ahora mismo existe una división o una diferenciación entre los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos y los que ganan más de 10 salarios mínimos para poder calcular la indemnización. Cada tipo salarial tiene sus propias reglas y de eso dependen los montos. Con esta reforma se elimina esta diferenciación, las reglas van a ser iguales independientemente del tipo de salario que tenga la persona y va a ser para todos por el primer año, es decir, si la persona dura menos de un año en la empresa, por ese primer año o la proporción que haya durado son 45 días de salario. Y luego 45 días de salario adicionales por cada año subsiguiente al primero. Yo me permití, Germán, aquí hacer unos cálculos, digamos, muy rápidamente como para poder ver, comparar cómo está hoy y cómo quedaría. Entonces me voy a permitir compartirlos con la audiencia. Por favor. Hoy tenemos, por ejemplo, una persona que tiene 4 años vinculada a una empresa. Gana 5 millones de pesos, es decir, gana menos de 10 salarios mínimos. Por el primer año recibiría 30 días de salario, es decir, 5 millones de pesos. A hoy. Por el segundo año serían 20 días de salario, es decir, 2.333.000 pesos. 3.333.000 pesos, perdón. Por el tercer año, la misma cifra, 20 días de salario. Por el cuarto año, la misma cifra. Esto nos daría una indemnización de 15 millones de pesos a hoy. Con la reforma, esta misma persona pasaría a ganar por el primer año 45 días de salario, es decir, 7.500.000 pesos. 2 millones y medio más de lo que recibiría hoy por el primer año. Por el segundo año, 7.500.000 pesos. Por el tercer y cuarto año, la misma cifra. Esto nos da una indemnización de 30 millones de pesos. Estamos hablando del doble. O sea, lo que vale hoy despedir a una persona con 4 años y que gana 5 millones de pesos, son 15 millones de indemnización versus 30, que es lo que nos costaría con esta reforma. Es un cambio significativo. No, tremendo. Es un cambio durísimo. Más considerando que la terminación de los contratos en últimas es una vía totalmente legal para solventar una situación con una persona que de golpe no la pueda yo sostener más. Entonces, importante. Eh, este cambio yo creo que replanteará muchísimo las contrataciones del personal en Colombia. Yo aquí también quiero agregar algo y es frente, y aquí Lina, permíteme que tome este punto, es que ustedes se acordarán que existe una llamada indemnización moratoria que es la que aplica cuando no se hace el pago de la liquidación el momento de la terminación del contrato. Imagínense ustedes que esta reforma plantea que ya no existirá el límite de los 24 meses en el cual se cambiaba de la fórmula de un día de salario por cada día de retardo al valor de ahí en adelante que se tomaba es el de los intereses moratorios, sino que se va a seguir la misma fórmula de un día de salario por cada día de retardo después de los 24 meses hasta cuando se cumpla la obligación, lo cual potencialmente puede subir mucho también el valor de una indemnización moratoria. También recuerden ustedes que la indemnización moratoria, por lo menos hasta el día de hoy, está supeditada a la prueba de la mala fe, cosa que la norma no nos la dice si se va a mantener o no. Yo creo que sí se debe mantener porque esto está por mandato de la jurisprudencia, pero no se me haría nada raro que quedara una norma diciendo que no implica nada la mala fe, ¿vale? Ahora, y con esto ya termino para darte paso a ti, Lina, y que sigamos con los comentarios de la estabilidad laboral. Dice un parágrafo de la reforma que el empleador deberá demostrar que el motivo del despido
y no dice si estamos hablando del despido con o sin justa causa, la justificación del por qué terminó el contrato debe darse por razones objetivas y o no discriminatorias. Y aquí yo tengo digamos que una reflexión que la quiero compartir con todos ustedes. Si yo despido sin justa causa a una persona, la carta de despido normalmente tiene unas líneas muy cortas. Se termina el contrato por una circunstancia, pues se termina el contrato sin justa causa, se le paga su indemnización, le deseo los mayores éxitos, pase a recoger su liquidación definitiva de prestaciones sociales en la oficina del Departamento de Recursos Humanos o de Talento Humano y se acabó. ¿Tendría entonces yo con este parágrafo que dar alguna clase de justificación? Primera pregunta. Segundo, fíjense en ustedes, cómo dice el parágrafo, que si un trabajador siente que el despido obedece a una circunstancia discriminatoria y lo alega, la carga de la prueba, quien debe probar que no hubo discriminación fue el empleador. Entonces, imagínense ustedes ante un escenario de estos, un empleador teniendo que probar que despidió a alguien sin un acto discriminatorio. Por circunstancias lógicas, yo no puedo probar una negación. O sea, es que es ilógico probar una negativa. Entonces, me ponen a mí la carga de probar que yo no discriminé cuando despedí. Porque fíjense, la consecuencia la ven en pantalla. Si no se puede probar que el despido no fue discriminatorio, se entiende como ineficaz y procederá o el reintegro del trabajador o el pago de la indemnización. Entonces, esto fue el remanente que quedó del anterior, de la primera versión del proyecto, porque la primera versión del proyecto decía que siempre el trabajador, disculpen, tenía la posibilidad de reintegrarse o de la indemnización. Aquí dejaron únicamente para las condiciones discriminatorias, pero ¿qué se entiende por una condición discriminatoria? ¿Y esto qué puerta le abre a un trabajador de empezar a una empresa de golpe a obligarlo a un reintegro cuando sabe de antemano que la empresa de pronto no tiene las condiciones para hacerlo? Yo quiero creer que este es un parágrafo que quedó únicamente para la terminación con justa causa, pero no lo dice. Y mucho cuidado con esas imprecisiones normativas que muchas veces se abren para la interpretación. Lina, frente a la estabilidad laboral Totalmente de forzada acuerdo. y los fueros, yo quiero y te invito a que nos concentremos particularmente en cuándo se debe o no pedir permiso de autoridades para hacer una terminación acá. Cuéntanos. Bueno, se establece ahora mismo con esta reforma por mandato legal la necesidad de pedir permiso al inspector del trabajo cuando se quiera despedir a una persona con un fuero de salud, una persona discapacitada, una mujer en embarazo o lactancia o protegida por el fuero de prepensionado. Ya el fuero o la obligación de pedir permiso al inspector por la mujer en embarazo o lactancia ya existía. Y digamos que, y también de los trabajadores discapacitados, existe ya una protección especial de la ley antidiscriminación. Pero en el caso del fuero de salud y el fuero de prepensionados, que han sido una creación más bien jurisprudencial que legal, se establece esta obligación que no existía. Y aquí, digamos, se estaría poniendo fin con esta disposición al actual choque de trenes en posturas que hay de la Corte Suprema de Justicia versus la Corte Constitucional y el Ministerio del Trabajo. La Corte dice que cuando una persona con una condición de salud es despedida con justa causa, no es necesario acudir al inspector, sino que si la empresa tiene todos los soportes y tiene toda la documentación para poder terminar este contrato con justa causa, lo puede hacer. Es la postura de la Corte desde el 2018, de la Suprema. La Constitucional y el Ministerio del Trabajo dice que sí, que hay que pedir permiso en todos los casos. Con esto se dirime la controversia. Habría que pedir permiso siempre en estos 4 casos al inspector del trabajo. Y sería Salvo, bastante exótico en el prepensionado, ¿no? Porque el claro, que no prepensionado era existe, uno que no existía. no O sea, existe, no existe, hoy existía no el fuero de existe. prepensionado, pero nunca se planteó la necesidad de generar un permiso ante el Ministerio del Trabajo. Recuerden también ustedes que de los fueros, el único que tiene que pasar por el juez es el fuero sindical, Sindical. pero todos los demás estaban ante el ministerio.
Pero ahora, si ya tenemos con el prepensionado que pedir un permiso, vea, vamos a ver cómo va a quedar ese permiso, porque si ustedes se acuerdan, la más reciente modificación a la solicitud de un permiso ocurrió en el año 2021 con la circular 019, en la cual se estableció unas reglas que tienen que cumplir los funcionarios del Ministerio del Trabajo para para la recepción, discusión, trámite y aprobación de los permisos por fuero de salud. Pero para todos los demás no existía realmente una carta de cómo tenían los funcionarios que actuar. Esto obligará a que si llega a pasar la norma, pues el ministerio va a tener que sacar una regulación sobre cómo van a desarrollar estos permisos, porque vean ustedes cómo vamos a hacer con los prepensionados, ¿no? Entonces, No, y sí lo aquí veo es complejo. importante, y con relación a los prepensionados, Germán, la Corte Constitucional tiene la postura de que no es un fuero automático, como el fuero de salud, sino que toca analizar otro tipo de circunstancias que quedan en cabeza del juez constitucional, que realmente hay una afectación y una imposibilidad de seguir cotizando, que realmente haya una afectación a ese derecho pensional. O sea, no es solo ser prepensionado, sino que realmente hay una afectación al acceso a ese derecho pensional. Por eso siempre se ha dirimido la controversia vía tutela. Si una persona prepensionada la despide, el juez es el que entra a analizar el caso. Pero aquí ya básicamente es una causal objetiva. Le faltan 3 años, independientemente de las demás circunstancias, ya hay que pedir permiso. 3 años y que no haya cumplido Y el tiempo, que, porque hasta el día de hoy, correcto, si las semanas las tiene y le falta el tiempo, pues no está habría algún nivel protegido. de discusión, no estaría protegido. Quién sabe cómo quedará. Vamos a ver. Yo tengo confianza en que en el Congreso este tema de la estabilidad laboral sí tenga unas modificaciones importantes. Ah, bueno, muy importante algo, y es que dice la reforma que si se indicó en el contrato de trabajo que la persona fue contratada con las circunstancias especiales que dieron lugar al fuero, pues en principio no está protegido, no estaría protegida la persona de ser despedida en unas circunstancias normales. Sin embargo, volvamos con el parágrafo que les conté ahorita. ¿Cómo hago yo para probar ante la declaración de un trabajador que dice que lo despedí por prepensionado? La carga de la prueba cae sobre mí y, por supuesto, quedo yo con las dificultades prácticas de cómo lo vamos a aplicar. Este es un tema, Lina, que te propongo también pasar con algo de reflexión, y es eh, la tercerización laboral. Y lo he visto en el chat que lo están preguntando bastante. Preguntando. Y es, quiero que te propongo también que hagamos un ejercicio, y es, establezcamos qué es tercerización laboral y muy rápidamente hagamos el barrido de lo que esta reforma impone, porque claramente nos trae unas cosas muy exóticas, especialmente a lo que es el trabajo en ciertas condiciones, por ejemplo, con los temporales. Adelante, Lina, cuéntanos cómo lo ves. Bueno, tenemos aquí dos frentes, Germán. Una regulación con relación a los contratistas y subcontratistas y otra con relación a las empresas de servicios temporales. En cuanto a los contratistas y subcontratistas, me llama mucho la atención que se establece un requisito, y es que los contratistas tienen que estar constituidos como una organización empresarial. Es decir, esto daría paso a que tengan que estar constituidos como una sociedad, registrados ante Cámara de Comercio. ¿Cómo se va a entender el tema de la organización empresarial? O sea, quedaría como una prohibición de que las personas naturales hagan esta contratación. Creo que ahí queda como ese vacío, o queda muy interpretación normativa que debe entenderse como una organización empresarial. Y si lo que apunta este requisito es que solamente puedan ser contratistas personas jurídicas, eliminando la posibilidad en personas naturales. Es una de las primeras modificaciones que se ve aquí en este primer punto. Lo otro que vemos es que actualmente, si bien existe una solidaridad entre la empresa contratante o beneficiaria del servicio y sus contratistas y subcontratistas por las obligaciones laborales y los aportes a seguridad social, hay un límite o hay una exclusión, y es que las labores de la empresa beneficiaria sean ajenas
o sean diferentes a las labores contratadas, a las del contratista. Por ejemplo, yo tengo un negocio o tengo una empresa de aseo y contrato un servicio para el tema de, no sé, instalación eléctrica. No tiene nada que ver con lo que yo hago. Al ser diferentes los objetos, no hay solidaridad. Pero aquí con esta reforma se elimina precisamente esta excepción y ahora va a haber solidaridad en todos los casos, independientemente si la actividad o el objeto social de la empresa contratante es afín o no a la de la empresa, a la del contratista y subcontratista. O sea, solidaridad en todos los casos. Es un punto que pienso yo aquí es bastante controversial, principalmente porque muchas veces los contratistas y los subcontratistas son pequeñas empresas o son personas cuyos recursos claramente son mucho menores a la de la empresa contratante, a la de la gran beneficiaria de la obra. Entonces, claramente, bueno, aquí los trabajadores van a poder ir directamente a la empresa contratante en caso de que el contratista o el subcontratista no tengan cómo responder. Y aquí yo quiero intervenir sobre cómo esto también nos va a poner en unas posiciones muy importantes frente a las empresas de servicios temporales. Y si me permites, Lina, permíteme, yo comento esto. Y es que fíjense en ustedes que normalmente una de las alternativas que los empresarios, los empleadores también tienen cuando necesitan mano de obra es acudir a las empresas de servicios temporales. Miren, en realidad la reforma no está haciendo un cambio más allá de lo que ya por vía jurisprudencial se establecía y era pues que yo solamente puedo contratar a las empresas de servicios temporales para las tres causales que establece la ley 50 en el artículo 77. Pero lo que sí nos cambia, y por eso lo trajimos junto con el capítulo de contratistas y subcontratistas, es que me dice que yo no puedo contratar a personal temporal, es decir, yo no puedo contratar a personas en misión a través de empresas de servicios temporales cuando se vayan a desarrollar funciones permanentes. Es decir, les pongo un ejemplo. Si yo tengo un cargo que yo necesito suplir por un tiempo determinado, por ejemplo, por una incapacidad, una licencia, pues yo podría contratar a la temporal. Pero digámoslo la verdad, las empresas de servicios temporales, muchas, suplen personal para funciones permanentes. Y de hecho, las temporales muchas veces manejan, son la primera puerta de entrada de una persona a una organización, como quiera que en la forma de contratar, la empresa primero pide que se traiga como temporal, si le va bien lo ponen a fijo, si le va bien como fijo lo ponen en indefinido, pero en últimas es para un mismo rol. Con esto se acaba esa posibilidad. Ya no se puede contratar a través de una temporal la ejecución de un rol que es permanente en la empresa. Y la sanción es que donde eso ocurra, se entiende que esa persona directamente es empleado de la empresa usuaria, inclusive teniendo la posibilidad de acceder a todos los beneficios sindicales y hacer parte de las organizaciones sindicales que tenga la empresa usuaria. Entonces, no es poco lo que nos están poniendo a hacer, porque si ya con las temporales no puedo contratar salvo para los tres casos y además para funciones que no sean permanentes, ¿sí? Y que se cabe la posibilidad de prorrogar los contratos con las empresas de servicios temporales porque en teoría se están haciendo para la ejecución de actividades no permanentes, pues prácticamente se reduce muchísimo la posibilidad de hacer contratos y de vincular personas a través de empresas de servicios temporales. Y aquí es donde yo tengo una reflexión y para pasar al siguiente punto. ¿Cuántas personas hoy en día están vinculadas a través de empresas de servicios temporales? Es una parte muy importante de la población económicamente activa del país. Y no porque los empresarios sean malvados y quieran hacerlo, no, es que es una forma y una dinámica que se tiene en Colombia. Entonces, yo creo que esta es una norma que no consulta, que muchísimas personas hoy en día están bajo la modalidad de las empresas de servicios temporales o como contratistas. Y este tipo de normas son las que acaban totalmente con la posibilidad de que esas personas tengan un ingreso, como quiera que obligan a que el usuario o los vincule o prácticamente va a ser solidariamente responsable de cualquier cosa que les ocurra. Me parece esta una de las normas de la mayor gravedad
especialmente por ese último punto que ven en pantalla, que si el trabajador en misión es despedido y prueba que su empleador es la empresa usuaria, pues podrá pedir directamente el reintegro con la empresa usuaria, ni siquiera con la temporal, sino directamente con la empresa usuaria. Esto estimulará completamente, si pasa esta norma, la vinculación a través de temporales, afectando gravemente, creo yo, las posibilidades de empleabilidad en Colombia. Con el agravante, Germán, con el que yo cerraría, es que se faculta al ministerio para que pueda incluso cancelar personerías jurídicas a las empresas de servicios temporales que incurran en algunas de estas prohibiciones o incumplan estas disposiciones. Y Aunque eso eso ya es algo actualmente que pues no venía. está contemplado. Sí, eso es algo que se estaba dando en la práctica por las sanciones, las funciones ministeriales, pero ya la misma norma la trae como una facultad que tendrá el Ministerio del Trabajo de cancelar la personalidad jurídica de las De forma temporales en un expresa. escenario de esos. Correcto, así es. Bueno, en materia de jornada laboral, permisos y licencias, tenemos pues un cambio que creo todo el mundo ya ha escuchado, y es que la jornada diurna pasa de 6 de la mañana a 9 de la noche como está hoy. En esta reforma se plantea que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que la jornada nocturna comenzaría a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y miren, yo escucho que la gente celebra mucho esto y no quiero decir desde ningún punto de vista que no sea bueno pensar que existiría una posibilidad de generar recargos. Pero yo también aquí les pregunto una cosa. ¿Ustedes se pueden imaginar ahora el efecto colateral que tendría esta norma para todas aquellas empresas que tienen restaurantes, almacenes, aquellos que trabajan después de las 6 de la tarde? Por ejemplo, cojan ustedes cualquier restaurante. Un restaurante no comienza su jornada a las 8 de la mañana. Un restaurante perfectamente comienza su jornada a las 11 y media de la mañana y tienen al personal de cocina, meseros, hasta las 7, 8, 9 de la noche. ¿Y estas personas entonces qué? A partir de las 6 de la tarde van a tener el derecho al recargo nocturno. Esto va a incrementar durísimo los costos de todas esas empresas pequeñas. Y aquí boto un dato, miren, según los datos más actualizados, el 96% del tejido empresarial colombiano se entiende como mediana y pequeña empresa y solamente el 6% son las grandes empresas, aquellas a las cuales, comillas, este tipo de reformas les están dirigidas. Pero las pequeñas y medianas empresas, ustedes se imaginan un restaurante con 4 o 5 personas teniendo que abrir a las 11 de la mañana y pasarlo desde las 6 de la tarde, entonces tendría yo que empezar a pagar unos recargos que hoy en día no los tengo que pagar. Esto, yo les digo, yo pienso que el restaurante no va a poder tener a los 5 meseros, va a tener que tener 4. ¿O qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas empresas en las cuales sí o sí van a tener que terminar la jornada a las 6? Yo creo que esto también va a tener un efecto y es el siguiente. Los empresarios les va a tocar decirle a todo su personal, bueno, señores, les va a tocar el trabajo que antes hacían después de las 6 de la tarde, les va a tocar terminarlo a las 6 y prácticamente cerrar la empresa y todo el mundo para afuera, porque yo no me puedo dar el lujo de pagar esos recargos dentro de los costos que yo en mi nómina tengo. Entonces, a pesar de que suena muy bonito tener una jornada que va diurna hasta las 6 de la tarde, el efecto real es que los empresarios le van a tener que presionar más a los trabajadores para que cumplan dentro de la jornada diurna. Y segundo, va a incrementar el costo de empresarios que sí tienen que trabajar después de las 6. Díganme ustedes, cualquier almacén después de las 6 de la tarde sigue abierto, especialmente los jueves y los viernes, jueves, viernes y sábado, que son los días en donde más compras se hacen. Eh, ¿Cómo lo ves, Lina? O sea, esto, además de cara a cómo se incrementan los recargos dominicales y festivos, cuéntanos tu impresión al respecto. No, sí, claramente los costos van a aumentar y me parece que al momento de despedir esta reforma no se está teniendo en cuenta un factor clave, que es la realidad socioeconómica del país, en el que la mayoría de empresas proviene, la mayoría de empleos provienen de las pequeñas y medianas empresas. No podemos pensar que todas las empresas o todos los empleadores son grandes almacenes o son grandes corporaciones. Muchas son pequeños restaurantes, muchos son pequeños locales, muchos son de 5, 6, 7, 8, pero igual es lo que en el 60 o 70% provee los empleos en Colombia.
un correcto. mediano empresario. Bueno, y en materia de licencias, sí. Bueno, en materia de licencias, para no extendernos mucho, se establecen dos nuevas licencias. Una es para asistir a las obligaciones escolares de los hijos o de o las personas en calidad de acudientes, asistir a los colegios de los niños o los menores que tengan a su cargo, y para asistir a citas médicas programadas o de urgencia. Si bien ahora mismo está el deber o la obligación del empleador de conceder permiso para ir a citas médicas, ya va a quedar como tal como una licencia y va a ser de obligatoriedad conceder la licencia para ir a citas médicas, incluso cuando es por temas de ciclos menstruales en las mujeres. Es decir, que si una mujer dice que necesita ir a cita médica o acudir al médico por un tema de su ciclo menstrual, se le debe conceder el permiso para que vaya a su cita médica. Entonces, son estas dos nuevas licencias y la ampliación de la licencia de paternidad a 12 semanas. Más o menos estaríamos hablando de 3 meses. Actualmente la licencia de paternidad está en 15 días. La idea es de esta reforma aumentarla a 3 meses de forma progresiva, que al 2025 ya esté en las 12 semanas. No, no como está ahora mismo la última reforma a las licencias de maternidad y paternidad, estableció un aumento progresivo de la licencia de paternidad, pero sujeto a ciertas condiciones económicas del país, que la tasa de desempleo estuviera por debajo de 2 dígitos, si no estoy mal, es el Así condicionante. es. Pero esta ampliación no establece ningún tipo, digamos, de exigencia o de condicionamiento relacionado con el crecimiento económico del país o el deceso del desempleo, sino simplemente una ampliación pura y simple. Quedamos en el ranking número 1 de Latinoamérica donde llegue a pasar la licencia de paternidad según datos de la región. Quedaríamos como la licencia más alta de paternidad de toda la región, de toda Latinoamérica. Bueno, hay un tema especial y es de las nuevas categorías de contratos. Entonces, Lina, todo tuyo, cuéntanos porque este punto es particularmente polémico y es el de las plataformas digitales. ¿Cómo quedaría la cosa de pasar la reforma? Bueno, antes de explicar cómo quedaría, quiero compartir una apreciación que me causa mucha curiosidad, y es que incluso en el proyecto de reforma que estaba circulando el día antes de la radicación, se hablaba de plataformas digitales en general, pero con la radicación de la reforma quedó limitada a las plataformas digitales de reparto y entrega, básicamente a las plataformas de domicilios. Me queda la duda, ¿qué pasa con las plataformas digitales de transporte? Uber, Didi, Cabify, no se dice nada de las plataformas de transporte. Se limita simplemente a regular el tema de las de reparto o entrega, tipo Rappi, domicilios.com, bueno, que ya creo que no existe, pero el más polémico Rappi. Y lo que nos dice esta reforma es que las personas que trabajen para estas plataformas tienen que ser vinculadas por contrato de trabajo. O sea, sí o sí van a ser empleados y no se puede pactar una cláusula de exclusividad que es propia de los contratos de trabajo. A mí me surgen un montón de interrogantes, la verdad, con esta regulación. Lo primero es, por ejemplo, si se está regulando solamente las de reparto y entrega, pero no se regulan las de transporte, ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de Uber Eats o Didi Foods? Que una persona hace de Uber, o sea, servicio de plataforma digital de transporte, pero al mismo tiempo puede hacer Uber Food, Uber Eats, que es domicilio de comida. Entonces, esa persona cuando está conectada en la plataforma de Uber transportando personas, no le aplica esto, pero apenas se conecta esa misma persona a Uber Eats a llevar una hamburguesa, entonces ya sí es trabajador. O sea, ahí se genera, pienso yo, que un primer inconveniente de cuál es realmente la naturaleza de esta persona. Lo otro es, si no se puede pactar la cláusula de exclusividad, ¿cómo va a controlar realmente la plataforma digital? ¿Cuál es el tiempo en que esa persona está destinada trabajando para ello? O sea, el momento, o sea, van a tener que tener un control muy milimétrico porque además las cotizaciones a seguridad social se van a hacer como trabajadores de tiempo parcial. Y lo que propone la norma, la reforma, es que se calculen las horas y que esas horas se pasen a días para poder hacer los apagos a seguridad social.
Entonces le va a tocar tener a la plataforma casi que un cronómetro, pero súper estricto y milimétrico, al momento en que la persona se activa y desactiva, con el agravante de que no va a poder tampoco controlar que durante ese tiempo que está activo en su plataforma no esté activo para otras también, incluso la competencia. Entonces, no es una subordinación plena, porque puedo estar al mando de Rappi, pero al mismo tiempo estar activado en Didi Foods, en iFoods, y no hay forma de que a mí me controlen eso. Entonces, pienso que fue muy apresurado querer lanzar una regulación que finalmente no termina regulando como tal la situación, sino que se tomó la alternativa más sencilla y fue decir contrato de trabajo sin contemplar un montón de variables propias de estas nuevas contrataciones y de estas nuevas tecnologías. Y es que ya no estamos en los mismos modelos de contratación de 1950 cuando sale el código. Hemos avanzado un montón desde ese entonces hasta hoy y la regulación de las nuevas formas de contratación no pueden ser igual a como eran hace 50 y 70 años. Entonces, pienso que sí se quedaron muy cortos. Igual se le da la facultad, o mejor dicho, se lavan las manos diciendo el MINTIC y el Ministerio del Trabajo van a regular este tema. Entonces, finalmente, la reforma pretendía regular las plataformas digitales, pero no las termina regulando porque quedamos a expensas de MINTIC y MINTRABAJO y sin saber qué pasa con plataformas de transporte, como es el caso de Uber. Correcto. Nos toca acelerar y a gracia del tiempo te pido que pasemos al contrato agropecuario muy rápidamente, por favor, con sus especificidades. Bueno, es un contrato especial que sale para las personas o que proponen para las personas que trabajan en la cadena de producción primaria en el ámbito agropecuario. Eh, Trae una especial condición que es la creación de un pago que se llama jornal agropecuario, digamos, es una modalidad salarial que no existe a la fecha. Y es básicamente, por decirlo en términos coloquiales, un salario integral para el sector agropecuario. Este jornal consiste en al menos un salario mínimo diario, que ahora mismo está en 38.666 pesos, más un 30% de ese valor como factor prestacional, más un 4% que correspondería al subsidio familiar. Estamos hablando de que el jornal agropecuario sería de mínimo 51.800 pesos al día. Correcto. Y aquí es Eh, importante, Lina, y perdón, te interrumpo acá para pasar a nuestro siguiente tema, es que, ¿qué se entiende por contrato agropecuario? Todo aquello que se haga en el agro, no a nivel industrial. O sea que prácticamente todas las circunstancias estacionales, todo el campo termina metido aquí, salvo que lo metamos a nivel industrial. Entonces me parece bastante importante este punto porque si nos crea una categoría especial de contrato que, como lo dice Lina, tiene el mal llamado salario integral agropecuario. Correcto. Muy Bueno, rápidamente, vamos con los trabajadores sí. migrantes y el de trabajo doméstico. Bueno, muy rápidamente con los trabajadores migrantes lo que se dice es que no se puede eximir el empleador del pago de sus obligaciones bajo el pretexto de que la persona vinculada no tiene una condición legal para trabajar en Colombia, es decir, que está en situación irregular. Lo que sí es que si contrata a la persona estando en situación irregular, aparte de que debe reconocerle todos los derechos legales, el empleador debe propender por regularizarle la situación a esa persona. Es decir, si ya lo contrata o sea, como irregular, tiene que propender volverlo regular. Y en cuanto al trabajo doméstico, surgen dos componentes y es uno, la obligación de que el trabajo de contrato sea escrito, es decir, fin al contrato verbal con trabajadores del servicio doméstico. Y segundo, la necesidad de depositar ese contrato en el Ministerio del Trabajo para su seguimiento. Hágame el favor, imagínese uno teniendo que depositar el contrato con el personal de servicio doméstico en el Ministerio del Trabajo. Eso me parece que es absolutamente innecesario, lo digo con el respeto debido. Disposiciones varias, entiéndase algunos aspectos importantes y son, uno, que se establece la obligación de reajustar el salario de trabajadores que vengan hasta dos salarios mínimos. No nos dice que exista la obligación de hacerlo a todos, pero sí establece
que para los de arriba, los que superen los 2 salarios mínimos, y Lina, corrígeme, tenemos casi que ajustarlo al IPC. O sea, por norma, la reforma dice 2 salarios mínimos, obligación de ajustar según lo que se establezca. Por encima, IPC. Tenemos unas normas particulares sobre derechos laborales en la que, y este me parece a mí una cosa particularmente peligrosa, y es que la prescripción se incrementa de 3 a 5 años, pero, pero dice que todo aquello relacionado con pagos al sistema de seguridad social, ojo que lo dice sistema de seguridad social, es imprescriptible. Entonces, perdón, pero aquí yo muero del susto porque lo primero que uno dice es, bueno, a ver, hoy en día la UGPP tiene un periodo de 5 años para auditar y ejercer sanciones si considera que hubo incumplimientos en los pagos. Pero si vamos a decir en una norma de estas que las acciones por los pagos del sistema de seguridad social, no de pensiones, del sistema de seguridad social, son imprescriptibles, esto abre la puerta para que la UGPP pueda entrar a realizar auditorías por periodos superiores a los 5 años. Entonces, qué peligro, porque entonces entramos en una situación en la que casi que la imprescriptibilidad se abre. Espero de verdad una norma de estas características no salga, porque no solamente eso tendría unos vicios frente al procedimiento tributario, que es el que sigue la UGPP para efectos de hacer las auditorías y procedimientos de sanción, sino que quedamos en la indeterminación. En cualquier momento puede alguien venir a reclamar. Eso me parece a mí absolutamente grave. Temas específicos como equidad y reducción de brechas. Lina, te pido por favor muy brevemente hagamos en los comentarios frente a estas normas que no son menores. La verdad tiene bastantes puntos importantes, pero trataremos de condensarlo. Lina, por favor. Bueno, básicamente lo que se busca es reducir brechas y evitar discriminación a la población, digamos, minoritario vulnerable. Aquí hablamos del trabajador discapacitado, pero también se contempla para población LGTBIQ+, también un tema de igualdad entre hombres y mujeres, la implementación de factores objetivos en la evaluación para determinar el salario. Son varias las propuestas que trae el gobierno en materia de equidad y en materia de reducción de la discriminación en acceso y mantenimiento y ascenso en el empleo, que pienso que da para toda una charla, pero digamos que básicamente de forma muy rápida es eso. Perfecto. Por último, y no menos importante, creo yo que este es el verdadero o la verdadera reforma que quiso la ministra del Trabajo y todo el equipo, porque si ustedes lo ven en detalle, todas las anteriores normas son normas que tienen un impacto con el empresariado y pareciera que lo están generando más por salvar la patria y decir que la reforma es una reforma estructural. Pero cuando uno ya mira ya en lo técnico, esta parte, que es lo de los cambios al derecho laboral colectivo, sí que tiene ya más precisiones y se mete directamente con cambios a las normas actuales del Código Sustantivo. Muy rápidamente se las voy a comentar. ¿A quiénes le aplica el tema del derecho colectivo? Dice la reforma a todos los trabajadores del sector privado, independientemente de su situación contractual o dependencia. O sea que aquí quedan metidos en principio los temporales, los contratistas independientes, a todos los que esta reforma establece como trabajadores. Y entiende como trabajadores a cualquier persona también que genera una actividad subordinaria. Y le aplica a los empresarios, entiéndase por empresa, cualquiera que tenga de alguna manera a alguien en una situación de subordinación. O sea que cubre absolutamente a todo el tejido empresarial las reformas propuestas por este proyecto. Regula las relaciones de derecho colectivo del sector público, lo dice acá, salvo derecho de negociación colectiva, el cual se regulará por una norma especial. A esto le dedica el proyecto de reforma todo unas normas en las que trata de poner el marco de acción. Nos establece básicamente 3 puntos importantes frente al ámbito o al alcance. Las garantías del derecho de asociación sindical
y normas relativas a la libertad sindical. Ustedes dirán, ¿y este señor por qué está diciendo esta cosa como con este nivel de técnico? Porque realmente nos está cambiando cómo vamos a proteger el derecho sindical y cómo vamos a fomentar el derecho sindical. En materia de garantías, mire lo que nos dice el decreto. Establece, el decreto no, el proyecto de ley, nos dice, mire, van a darse unas garantías para el ejercicio de la asociación sindical y puntualmente son, se da un reconocimiento sindical a organizaciones que hoy en día no lo tienen. Se regulan los permisos sindicales diciendo que son obligatorios incluso en circunstancias que al día de hoy no aplican. Se da la habilitación obligatoria de espacios semestrales para que el sindicato promocione actividades dentro de la empresa. Se obliga a que el empresario dé acceso a que los sindicatos vayan a la empresa, por supuesto el sindicato de empresa o el sindicato que aplique, pero tiene la posibilidad de entrar a la empresa y hacer determinadas visitas, inspecciones o también, ¿por qué no?, promoción de sus actividades. Se obliga a que el empleador les entregue información especialmente del número de trabajadores, salarios y cargos ocupados. Se establece el acceso a todos los trabajadores por parte de la organización, es decir, la organización puede puntualmente conversar con los trabajadores. Uno hoy en día, de alguna manera, cuando tiene las relaciones con el sindicato, no digo que sean malos ni buenos, sencillamente es una organización, pero imagínense ustedes el sindicato ya ya pudiéndose meter a la empresa como Pedro por su casa, discúlpenme por la expresión que uso. Estas garantías para el ejercicio del derecho de asociación sindical, en mi opinión, ya están desbordadas. Y por último, la comunicación con nuevos trabajadores. Se les debe dar el acceso al sindicato para que con los nuevos trabajadores promocione su situación. Esto me parece a mí ya es una exageración, porque prácticamente toca tener al sindicato al lado cada vez que yo contrate a alguien para que le cuente el cuento de cómo esta persona tiene que sindicalizarse. Un segundo punto importante son las llamadas conductas antisindicales. Hoy están concebidas dentro del marco del derecho penal, pero dice este proyecto que hay 15 causales o eventos en los que se daría una conducta antisindical. Y la verdad es que son de todo tipo. Por ejemplo, negar el acceso del sindicato, es conducta antisindical, entre otras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque prácticamente todo lo que yo haga con un sindicato va a considerarse como una conducta antisindical. Y esto da unas sanciones económicas gravísimas enmarcadas dentro del artículo 485 del Código Sustantivo, que es el que nos establece la posibilidad sancionatoria del ministerio. Posibilidad que, entre otras cosas, es desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos. Y si estamos hablando que hoy en día la métrica va a ser el tamaño de la empresa, pues empresa grande más problema grande con el sindicato es una sanción absolutamente descomunal. O sea que claramente aquí habría que tener mucho cuidado. Y ojo con esto, porque además nos pone la responsabilidad penal que ya existe hoy en día, que se aúna a esfuerzos a todos estos aspectos que acabo de comentarles y que nos ponen unas circunstancias muy complejas de cómo manejar las relaciones con un sindicato. El tercer escenario o el tercer pilar de la parte de la aplicación de la reforma es sobre la libertad sindical. Es decir, se redefine quiénes son los que pueden generar una relación conocida como sindical. Y habla de organizaciones. No nos habla de sindicatos, sino de organizaciones. Hombre, si uno se pone a pensar, ¿qué es una organización? Cualquier grupo de personas se pueden organizar y no necesariamente como sindicato. Entonces aquí no abre la puerta a que organizaciones de trabajadores no sindicalizadas con los procesos de conformación de un sindicato puedan llegar a presentar reclamaciones de hecho a la empresa y que tengan de alguna manera la protección de la norma de que no se les puede de alguna forma contrarrestar su acción porque se entendería como una conducta antisindical. Mucho cuidado con ese punto. Me llama particularmente la atención que la norma habla de que los sindicatos, que hoy en día son 4, se amplían los tipos de sindicatos, sabrá Dios cómo van a quedar. Van a quedar sindicatos según la reforma, sindicatos de empresas, sindicatos de gremios, sindicatos de industria, sindicatos de rama, sindicatos de sector, sindicatos de actividad y una cosa que yo la verdad no entiendo cómo va a funcionar es sindicatos de cualquier otra forma que estime conveniente la organización para lograr su finalidad. Díganme ustedes esto, ¿dónde termina? Prácticamente podría tener un sindicato por cualquier cosa.
No modificaron la regla de los 25 mínimos afiliados para la conformación, pero sí nos abre el espectro a cuáles son dichas organizaciones. Un punto también de gran relevancia es cómo se va a manejar la negociación colectiva según la reforma. Hablan de que debe existir un único pliego y una unidad negociada, es decir, se exige, por menos por la vía de la norma, que se generen dos partes muy claras, una parte empleadora y una parte sindical, en la cual el sindicato de empresa máximo generará 10 negociadores y en niveles superiores, es decir, cuando sean sindicatos grandotes, es decir, federaciones o confederaciones, estaríamos hablando de una negociación que se dará por el lado de la parte sindical con 15 negociadores. Ahora, las reglas actuales de vía jurisprudencial se recogen en esta reforma en la medida en cómo se debería, en teoría, controlar el llamado carrusel sindical. Yo honestamente no sé si esta norma lo esté pretendiendo. Dice el viceministro Palma y la ministra Ramírez que estas normas se están pensando para evitar el carrusel sindical. No lo sé, porque tampoco lo regularon de una forma en la que se nos dijera con toda claridad que solamente uno pudiera hacer la negociación. Nos dice que lo pueden hacer a nivel de único pliego y unidad negocial, pero no como lo anunciaron en su momento, y era que se iba a hacer una negociación por ramo, por rama o por ramo o por gremio. En materia de convención colectiva, se extenderá a trabajadores no sindicalizados, cosa que ya existe, pero dice que los no sindicalizados, lo dice la norma, tendrá la obligación de pagar una cuota sindical. Hoy en día eso no existe. Hoy en día, cuando un trabajador no sindicalizado se ve beneficiado, existe de alguna forma la discusión de si debe o no pagar la cuota sindical. Inclusive ocurre mucho que no la pagan, pues porque los beneficios son indirectos y en últimas esta persona no tendría por qué hacerlo. Pero si yo ya le estoy poniendo en la norma que cualquier persona que se beneficie tendrá que pagar la cuota sindical, pues que evidentemente estamos en una situación muy especial. Ahora, ¿cuándo extiende la convención colectiva a trabajadores no sindicalizados? Este es un cambio muy importante. Cuando agrupa a la quinta parte de los trabajadores de la empresa. Hoy en día estamos hablando de la tercera parte. Pero, según esto, cuando un sindicato agrupe a la quinta parte de los trabajadores de la empresa, se entiende que se extiende la convención a todos los trabajadores de la empresa. Como les decía en un inicio, trabajadores de empresas de servicios temporales tendrán derecho a la negociación colectiva ya por mandato de ley y no por mandato de jurisprudencia como se tenía hasta el día de hoy. Y este es un tema que me parece muy particularmente complejo, y es que existe una norma en el proyecto que dice que se prohíbe la celebración de pactos colectivos de trabajo, cosa que va totalmente en línea con las recomendaciones que la OCDE en su momento le dio al gobierno colombiano de acabar con los pactos colectivos. Esto también nos pone en unas dificultades prácticas porque sabrán ustedes que en materia tributaria uno de los temas exóticos es el pacto colectivo como mecanismo para tratar de generar eficiencias tributarias. Pero si por un lado existe una norma tributaria que los permite, mientras que por el lado laboral no se pueden generar, quedamos en un punto muerto en el que prácticamente no tenemos una chance de hacer esto. Ahora, ojo con esto, porque los pactos colectivos que están vigentes, dice el proyecto de reforma, que seguirán válidos hasta el momento en que estos tengan su vigencia y que no se podrán prorrogar por un periodo superior porque técnicamente la norma no los restringe en todos los casos. Ahora bien, en materia de derecho de huelga, ¿qué nos dice la norma? Que el Estado garantizará este derecho incluso para personas no sindicalizadas, cosa que no es exótica porque ya pues se viene haciendo de hecho, pero ya que una norma nos lo plantee, pues me parece ya una cosa de una enorme relevancia. Aquí les muestro un flujograma de cómo quedaría según la reforma la huelga. Existe una etapa de arreglo directo, la cual falla. Se da una etapa de 20 días para que haya la negociación, por supuesto. Se toma una decisión de realizar la huelga, la cual según la reforma se dará por mayoría simple. Mayoría simple de los presentes a la reunión, no mayoría simple de los sindicalistas. Una vez ocurra eso, y se decrete que efectivamente va a darse una huelga, se le debe dar un preaviso a la compañía. Preaviso que hoy está en un tiempo no menor a 2 días y no mayor a 10. Se acaban los 10 días, se pasa únicamente a un preaviso que se debe dar en 2 días.
en el que básicamente al empleador se le informa, nos vamos para huelga, ¿sí? Y señor, arranco. Entonces, pues me desarrolla generalmente una imposibilidad de prepararme como empresario si yo tengo una huelga, porque me la ponen encima en cuestión de nada. Y acuérdense ustedes que la huelga normalmente cierra la empresa, cosa que pues me ponen unos aprietos muy fuertes a mí para lograrlo. Y aquí hay un punto que me parece de la mayor gravedad y es que al día de hoy la huelga, según las normas, se establecen con un máximo de 60 días, aunque de hecho se pueden postergar, se puede prorrogar un poquito más. Pero la norma actual me limita finalmente la huelga a 60 días, so pena de que si no se resuelve en 60 días, obligatoriamente lo tengo que llevar a un tribunal de arbitramiento. Con esta reforma ya no existe esa limitación de 60 días. Luego la huelga puede durar indefinidamente hasta que yo logre negociar con los trabajadores o que de mutuo acuerdo llevemos eso a un tribunal de arbitramiento. La mayor gravedad de esto, porque si comparamos la norma de hoy en día, que por sí nos pone unas circunstancias muy especiales, con ahora la posibilidad de que ellos puedan estar indefinidamente en huelga, los problemas para el empresariado van a ser complejísimos cuando estén en una situación de estas. Ahora, la huelga ahora se permite en entidades que presten servicios públicos esenciales. Con la reforma se está planteando que lo puedan hacer con servicios públicos esenciales. Con el debido respeto, yo les planteo a ustedes, amigos, ¿ustedes se imaginan un servicio público en huelga en el que nos podamos, en el que estén indefinidamente en huelga? O sea, dejamos de tener luz el día de mañana si el servicio público de electricidad entra en huelga. Porque como ya la pueden hacer, entonces quedamos en serios problemas, especialmente con aspectos tan básicos como estos. La ilegalidad de la huelga, que hoy en día tiene 8 causales, se reduce a solo 3. Según el proyecto de reforma, sería ilegal la huelga cuando se requiera y no se cumpla con el requisito del preaviso. Como les dije, el preaviso se redujo en término y además las causales para el mismo. Cuando no sea pacífica, es decir, cuando medie violencia, o cuando no se cumpla con la prestación de servicios mínimos en los servicios públicos esenciales. Pero si yo les permito la huelga, ¿sí? Y el servicio se afecta, teóricamente sería ilegal. Pero como el empleador, según el proyecto de reforma, debe garantizar que se generen las condiciones para que el servicio público no se maltrate, yo no sé honestamente cómo vamos a aplicar esta causal tercera de ilegalidad, porque o permitimos la huelga o sencillamente no le permitimos como quiera que el servicio público se va a afectar. Ahora, de ser declarada ilegal en alguna de estas 3 causales que estamos hablando acá, el empleador no podrá despedir a los trabajadores que la hayan aprobado y no habrá sanciones que pueda ejercer el empleador contra los responsables de la huelga ilegal, cosa que es apenas obvio, porque pues si se declara la ilegalidad de la misma, pues no tendría sentido que esto ocurriera. Ya por último, solamente reiterar unas disposiciones que no queremos que se nos pierdan y son la supresión de los contratos sindicales, cosa que ya venía ocurriendo, pero que en este proyecto se establece ya la muerte final de los contratos sindicales, y la prohibición de suscribir contratos colectivos, cosa que también ya venía en desuso, pero que se estaba generando pues ya una posibilidad de hacerlo por estos lados. Les agradecemos. Vamos a dar un espacio a preguntas. Yo quisiera saber algunas, Lina o Juliana, ¿qué tenemos de preguntas para generar? Claro. Buenos días a todos. Vamos a dar entonces espacio para las preguntas. Fueron principalmente de la parte individual de esta reforma, del derecho individual de trabajo. Entonces voy a proceder a leerlas. Dentro de las más relevantes tenemos la siguiente. Teniendo en cuenta que hay trabajadores oficiales y empleados públicos, ¿qué significa entonces informalidad en el sector público? Cuando se contrata a una persona por contrato por prestación de servicios, riñe mucho con las plantas de personal de las entidades públicas. Más allá de una informalidad en el sector público, lo que sí podemos decir es que es muy común que haya una planta en una entidad
y que estas cosas adicionales se tengan que llenar con contratistas, lo cual de alguna forma es a lo primero que le ha intentado atacar la ministra del Trabajo con sus declaraciones y especialmente con esta reforma. Perfecto. La segunda pregunta la hace la señora Clarena y dice lo siguiente. Los contratos a término fijo que estén vigentes cuando se apruebe la reforma deberán ser ajustados a las condiciones de la misma. Qué buena pregunta. Lina, ¿cómo lo ves? Yo creería que deberán ajustarse. No, sencillamente empezará a correrles el término para que funcione dentro de la nueva norma. Sí, me imagino que al momento de aprobar la reforma, el gobierno, el Congreso, el ministerio tendrá que dar lineamientos sobre qué va a pasar con los contratos que estén vigentes a la fecha. Porque en estos momentos sería hacer una asunción sobre esto, porque no hay realmente una disposición sobre qué va a pasar con los que estén vigentes. Pero sí, que empieza a correrles el término de los 2 años para regularizarse o para volverse indefinidos, pienso que puede ser una opción. Correcto. Lady Arias nos pregunta, ¿puedo contratar al estudiante en etapa lectiva siendo menor de edad sin este permiso? ¿Qué se deberá reconocer además de salud? No sé, siempre que se contrate un menor de edad, inclusive un aprendiz, se requerirá el permiso del Ministerio del Trabajo y claramente si estamos en el escenario de un contrato de trabajo, aplicaría toda la seguridad social. Luego, en principio, en materia de salud, pensión y todas las otras contribuciones al sistema de seguridad social, en principio se darían para los aprendices. Faltaría ver cómo quedaría la regulación si es que esta sale. Perfecto. Desde LinkedIn, Luis Fernando Pinzón pregunta, si tengo contrato indefinido, ¿cómo afectaría esta reforma laboral al mismo, tanto desde la perspectiva de empleado como la de empleador? Uf, miren, eh, y Lina, también ahí tus comentarios muy valiosos. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que el contrato indefinido, quien tenga hoy en día un contrato indefinido, no le va a pasar nada más allá de un tema de despido. O sea, si lo despiden, va a recibir una indemnización superior. Es lo único. Pero, pero para el empresario sí es un cambio enorme, porque ya no puede entender que puede sacar a la persona tan fácil, inclusive si el indefinido es la regla estándar en esa empresa. Sí va a cambiar mucho esto en todos los demás tipos de contratación. No, y adicional de mirar qué pasa con el tema del preaviso que mencionamos. En caso de quedar el preaviso, realmente lo que cambiaría sería la necesidad de tener en cuenta esta obligación y pues su consecuencia si es que se adiciona alguna o si se Ujú. elimina esta obligación. Pero realmente la persona que está hoy en día con contrato a término indefinido, muy poco le afecta o le impacta esta nueva reforma Correcto, al trabajador como tal. de Listo. acuerdo. Dora Tenorio nos pregunta, ¿la obligación de solicitar autorización al inspector de trabajo se daría así haya un acuerdo transaccional? Uf, buenísimo comentario. En principio no. En principio no, aunque recuerden que, por ejemplo, con las embarazadas, la Corte Suprema de Justicia el año 2021 sacó una sentencia en la que hablaba de que el embarazo no da para que se pueda terminar el contrato, incluso por mutuo acuerdo, y que le dio posibilidad a que las personas pudieran decir que los acuerdos transaccionales para la terminación no tuvieran ese efecto de terminarlo cuando fuera con una embarazada. Obviamente en un caso puntual y no estaban hablando de una regla general. La norma propuesta por la reforma no nos dice nada al respecto, pero yo no descartaría que me tiran una cosa de ese estilo. Nuevamente desde el LinkedIn, Luis Fernando Pinzón nos pregunta, ¿cambiarían los términos de contrato por prestación de servicio y término fijo? Los términos del de fijo no cambian, lo que pasa es que llegamos a un límite de 2 años en los cuales se vuelve indefinido. El de prestación de servicios, pues pierde su naturaleza, al menos para efectos de desarrollar actividades de la empresa, porque pues, se puede seguir usando el contrato por prestación de servicios para cosas que no sean del objeto social, pero para las cosas del objeto social no lo podemos seguir usando. O sea que el término en sí mismo no cambia, pero sí el para qué usarlo.
Perfecto. Nuevamente, Dora Tenorio. ¿El trabajo dominical podrá ser reemplazado por día libre compensatorio? No, eso sí, de hecho, hoy no se puede reemplazar. A ver, existe la regla y permanecería de quedar la reforma, de pasar esto a ley, que existe el trabajo habitual y el trabajo ocasional en domingo. Ocasional, dos o un domingo, habitual, más de 3 domingos en el mes. La regla sobre la cual se aplicaría la compensación no existe. Lo que pasa es que existe la obligación de dar un día de descanso cuando es habitual, mientras que en el otro no se da el día de descanso, sencillamente se le da la posibilidad de que la persona reciba el recargo sin tener un descanso, pero no hay posibilidad de compensar. Ok, nuevamente desde LinkedIn, John Jiménez. ¿Qué de bueno tiene este proyecto de reforma laboral? Por la exposición hasta ahora, al parecer, no hay nada rescatable. Miren, en mi opinión, ya hablo yo, no hablo a nombre de PricewaterhouseCoopers. A mí me parece que es una reforma que a mí no me parece que tenga mayores cosas buenas. Me parece que refuerza una idea de la formalidad, pero, pero no está pensada para Colombia. Está pensada para un país del primer mundo en el que las reglas y la economía son muy sólidas, no para un país como el nuestro. Desde LinkedIn, María José Linero. ¿Qué pasa con sector salud que usa estos horarios en turnos? El sector salud, yo le digo que va a tener dos grandes problemas. Uno, los contratos aquí van a tener que cambiar completamente. ¿Qué pasaría? Yo creo que les va a tocar evitar esa contratación o tratar de regularizarla dentro de las reglas de los turnos. Entiéndase por turnos, 8 turnos diarios o 4 turnos, perdón, 8 turnos diarios. 3 turnos diarios de 8 horas, aunque la reducción de la jornada sigue en pie, o sea que eso nos va a obligar a replantear eventualmente el número de horas, o pasar a la modalidad de 4-6, 6 horas para realizar los turnos. Listo. Esas fueron todas las preguntas hasta el momento. Creo que hay unas en el chat, Juliana, que estoy viendo que hay por acá. Hay dos últimas. De Sí. parte de Jacqueline, pregunta, ¿la prescripción de derechos laborales de 3 a 5 años es retroactiva? La norma, si llega a pasar este proyecto de reforma, Dios permita que no, pero si llega a pasar este proyecto de reforma, yo creo que no habría una retroactividad. Aplicaría a partir del momento en que se expida y esto sería primero, creo que es primero o 31 de enero del 2025 según está planteado en el texto. O sea que no habría una retroactividad, empezando a menos que la norma lo dijera. Y por último, Alejandra López pregunta, ¿qué pasaría con los contratos de servicio que se tienen por outsourcing? Ok, los contratos de servicio doméstico, eh, primero definamos que servicio doméstico es el que se obliga a tener a la persona, el que les hablaba Lina, de llevarlo y registrarlo en el ministerio. Servicio doméstico es trabajo en la casa, es decir, la persona que va a hacer el aseo y labores varias en una casa de familia. Una persona que haga un servicio de aseo en una oficina normalmente está vinculado de una de tres formas, o a través de una empresa de aseo, en cuyo caso es un outsourcing, dos, a través de una empresa de servicios temporales, o tres, directamente por la compañía. Por supuesto, el de directamente por la compañía no merece la pena que hagamos algún análisis, pero si estamos hablando de un outsourcing, pues la persona realmente va, realiza la función y adiós. No tiene nada que ver con las funciones del objeto social de la empresa, por ende no tendrían por qué ser tocadas por la reforma. Pero si los tengo a través de una empresa de servicios temporales, de golpe sí tendríamos las dificultades de que esa persona no podría tenerla yo más allá de los 6 meses o el año que nos establece actualmente el artículo 77 de la Ley 50 de 1990. Bueno, nos surgió una última. Creo que ya con esta cerramos el espacio de preguntas. Sí. Y Norma Cortés pregunta, ¿cómo funcionarían los contratos a término fijo en el sector educativo? El sector educativo también es otro que, al igual que el sector salud, va a tener unas dificultades prácticas para aplicar este tipo de norma.
Yo creo que en el sector educativo van a tener que seguir esos contratos por el periodo escolar, pero reformulándolos a una modalidad indefinida. ¿Quién sabe ese híbrido, cómo lo dejarían? A mí se me olvidó decirles también que en materia de el sector salud, si la reforma a la salud pasa, yo creo que vamos a tener también muchísimas dificultades para que estas personas presten servicios, porque bajo el esquema de la reforma a la salud, no estoy hablando de la laboral, de la salud, estas personas pues no tendrían mayor incentivo en estar prestando servicios cuando todo lo va a manejar el ADRES a nivel, digamos, regional. Entonces, creo que se conjugan las dos circunstancias. Por un lado, que van a tener que contratarlos directamente en las IPS, si es que no se acaban. Y segundo, que se va a desestimular muchísimo el trabajo complementario por el sector salud. Por ejemplo, muchas personas que dictan clases y que además son cirujanos o médicos profesionales en las instituciones de servicios de salud. Esas fueron todas las preguntas. Gracias, Juliana. Por favor, Valeria, cerremos y no dejo les agradezco a todos los participantes. Eh, los invitamos, por supuesto, a que nos escriban con sus comentarios. Por favor, también escríbanos a las preguntas. Esto es un trabajo en proceso, esto es una construcción. Yo creo que, y como reflexión final, como país, vale la pena que todos nos pronunciemos porque esta es una reforma que es de todos. O sea, no puede ser una reforma que le aplique solamente a un sector. Esta es una reforma que nos va a impactar a todos y que vale la pena el debate, vale la pena la reflexión, vale la pena participar en estos espacios, pues para poder mover a los que sí toman las decisiones a que hagan los cambios que oportunamente todavía tenemos para poder hacer. Lina, ¿algún comentario de cierre? No, solamente agradecerles a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Nos estaban preguntando en el chat si va a haber una charla de reforma pensional. Esperamos muy pronto poder organizarla y le estaremos informando. Entonces, por favor, estén muy pendientes en redes. A través de todas las redes estamos comunicando noticias constantemente. Estamos con muchos cambios normativos, una reforma de salud que salió hace poco, la laboral, la pensional. Entonces, estén muy pendientes y atentos a las redes y muy pronto estaremos anunciando también la charla sobre reforma pensional. Que estén muy bien todos, gracias y un feliz día. Feliz día, muchas gracias. Gracias.